Permítame que... Bueno, entonces, ya aquí en QGIS con GRASS, nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a buscar dónde está el DEM, eh, el de 20 metros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es extraer o recortar una porción. eh, entonces vamos a recortar una porción. Bueno, pero antes de recortar, nos vamos a auxiliar también de, vamos a abrir Excel. Y vamos a poner aquí X, Y, eh, aforo. Entonces vamos a poner aquí Matucuy. Y aquí vamos a poner las coordenadas. Nos vamos a poner las coordenadas de, de lo que va a ser nuestro punto de aforo. Vale. Entonces, acá lo vamos a guardar como un archivo de texto plano. Eh, entonces lo vamos a guardar como un CSV delimitado por comas. Acá también es importante porque depende. eh, entonces voy a guardar dos archivos para que podamos ver. Entonces, y lo voy a definir también delimitado por tabulaciones. TXT. Bueno, ¿por qué es importante? Porque esto nos va a servir para poder identificar, digamos, en qué porción o en qué parte vamos a estar trabajando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que de esa tabla que tiene ubicaciones la vamos a convertir a puntos. Entonces, para poderla convertir a puntos, solo me dicen ustedes si ya guardaron eh, esos archivos, porque si no, me detengo un ratito en lo que ustedes guardan el archivo. Lo que vamos a hacer ahorita es importar, convertir esa tabla de datos a puntos. Para ello, dentro de las... les decía que lo que vamos a hacer ahorita es importar esos puntos. Entonces, para ello nos vamos a auxiliar de, de esta herramienta que se llama añadir capa de puntos de texto delimitado. Entonces, lo que hemos generado son archivos de texto delimitado eh, para poder trabajar. Entonces, acá pueden ver. Entonces, acá me aparece el TXT y me aparece el aforo CSV. Incluso me detecta como que fuera un raster el TXT. ¿Eso por qué? Porque hay un tipo de raster que es formato ASCII que se escribe en TXT. De hecho, los primeros raster se escribían en texto plano. Entonces, por eso es que me lo detecta así como dice, ah, esto puede ser un raster. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta herramienta. Si ustedes no tienen activado este panel, nos podemos venir aquí a capas, eh, administrador de capas, y aquí vamos a buscar texto delimitado.
que es básicamente la misma ventana. Entonces nos vamos a texto delimitado. Aquí vemos que se encuentra en sistema de codificación, que sea el sistema. ¿Esto por qué? Porque si tenemos alguna tilde, nos va a aparecer ahí como un símbolo extraño. Entonces nos vamos a buscar nuestro archivo. Entonces voy a seleccionar ahorita el CSV para que ustedes vean. Entonces, nosotros acá en formato, puede ser que a ustedes no les aparezca, pero acá podemos desplegar ahorita el formato. Acá en formato, nosotros podemos seleccionar. Entonces, la función que viene por default es CSV separado por comas. Entonces, si nuestro CSV está separado por comas, nosotros vamos a seleccionar esta opción. Si nuestro archivo viene por otro tipo de separador, entonces nos venimos aquí a delimitados personalizados. Por ejemplo, que fuera punto y coma. Entonces, si mi archivo estuviera como punto y coma, yo voy a seleccionar aquí punto y coma. O si fuera tabulador, voy a seleccionar por tabulador o dos puntos, etcétera. Este caso es punto y coma. Algunos les va a aparecer acá abajo, ya les va a aparecer una tablita donde están separados por columnas. Si les aparece esto separado por columnas es porque están usando el separador correcto. Pero por ejemplo, si yo lo tuviera por punto y coma, ustedes ven, no tengo columnas, sino únicamente tengo una columna. Y acá puedo ver que mi separador está dado por comas. Entonces, vuelvo y cambio. Eh, entonces, es muy importante saber cómo están separados sus datos para poder definir. Bueno, lo siguiente es la línea de opciones. Aquí generalmente no se hacen muchos cambios. Eh, Solo nos pregunta si en la primera línea de registro son los nombres del campo. Le damos que sí. Si en dado caso no fueran los nombres del campo, lo deseleccionamos. Entonces ustedes pueden ver acá que aquí ya consideró que no tiene nombres de campo. eh, pero como en nuestro caso sí tenemos nombres de campo, entonces le indicamos que sí, la primera línea corresponde a los nombres del campo. Eh, la otra parte que le decimos es cuál es el tipo de campo. O sea, que detecte cuál es el tipo de campo. Entonces, en este caso, él va a detectar que estos campos son numéricos y este campo es alfanumérico. La otra parte importante es que si ustedes tienen como separador decimal la coma, se la indiquen que el separador es la coma. Eh, o si quieren descartar, por ejemplo, los campos vacíos. ¿Por qué? Porque a veces cuando exportamos información o guardamos información en texto plano, a veces Excel, cuando uno da Enter en algunas celdas vacías, eh, no las agrega. Entonces agrega como que hubiera información cuando realmente están vacías. Entonces le podemos decir que descarte los campos vacíos. Bueno, entonces esa es la parte de registro y campos. La siguiente parte importante es el tipo de información. En este caso, son coordenadas del tipo punto. Entonces seleccionamos aquí coordenadas de tipo punto. O bien, si el texto está definido en el formato WKT, que es un tipo de código o de codificación que se utiliza mucho en páginas web. Entonces, cambiamos aquí que el texto es en este formato. Sin embargo, lo más común es que trabajemos en coordenadas.
Y la otra es que, por ejemplo, nosotros no queremos generar geometría, sino únicamente una tabla de atributos. Entonces, indicamos aquí que es únicamente una tabla de atributos. Entonces, no nos va a generar un shape de puntos, sino lo que nos va a generar es una tabla de atributos. Y las tablas de atributos nos sirven para poder anexar información a un shape. Entonces, acá lo que vamos a seleccionar es la coordenada de punto. En este caso, como nosotros hemos definido los campos como XY, él lo reconoce automáticamente. Igual si nosotros pusiéramos longitud y latitud, él tiende a reconocer ese tipo de formato. Pero si no, si nosotros tenemos otro nombre, entonces acá lo que hay que seleccionar, cuál es el campo que corresponde a X y cuál es el campo que corresponde a Y. Entonces, es importante definir cuál es el campo de X y cuál es el campo de Y. Eh, en este caso estamos trabajando con coordenadas planas, pero cuando se trabaja con coordenadas geográficas y ustedes tienen que la información está en grados, minutos y segundos, ustedes seleccionan que las coordenadas están en grados, minutos y segundos para poder que las considera. Aunque yo casi no les recomiendo, bueno, yo no utilizo mucho este sistema de grados, minutos y segundos, sino que trabajo en grados decimales. Entonces los grados y los minutos y segundos los convierto a decimal para poder importar. Eh, bueno, entonces, ahorita que ya tenemos definido, lo que tenemos que definir es el sistema en este caso, nuestro sistema de coordenadas en el cual están nuestros datos. En este caso, estas son GTM, entonces vamos a buscar aquí GTM. Entonces le indicamos que están en GTM. Si no les aparece a ustedes ahí en la parte de los sistemas más comunes, podemos poner aquí GTM. Eh, y nos vamos a la parte de sistemas de usuario, del usuario, definidos por el usuario, y aquí selecciona. Yo tengo un montón de GTMs porque eh, los hemos ido creando eh, para las explicaciones, pero voy a utilizar el primero que es el que a mí me corresponde. Entonces ya definimos que es GTM. Entonces, tienen el punto, entonces hacemos zoom. Entonces, ustedes pueden identificar acá el DEM. Pueden identificar la cuenca, por ejemplo, donde lo más blanco van a ser como las partes más altas, entonces, y lo más oscuro las partes más bajas. Podríamos ver que la cuenca viene más o menos acá. eh, por acá, más o menos. Entonces, eso nos da una idea de que si quisiera recortar este DEM, yo necesitaría tener más o menos esta porción para poder recortar nuestro DEM, para incluir toda la cuenca. Entonces, como les digo, esto es algo de prueba y error. Al inicio, ya después uno va aprendiendo a seleccionar. Entonces nos vamos a ir a raster y donde dice extracción y vamos a extraer por extensión. Aquí hay, en este caso le vamos a indicar cuál es nuestro, se lo voy a definir acá, que es GTM. Y vamos a establecer el GTM. Bueno, antes de continuar, vamos a guardar nuestro proyecto.
Entonces guardamos el proyecto. Entonces, hoy sí, regresamos a raster, extracción, cortar por extensión. Eh, entonces, acá lo que necesito es indicar la coordenada de x mínimo, máximo, o sea, los dos extremos. Necesito el corte, y mínimo, y máximo. O sea, básicamente lo que voy a hacer es un rectángulo. Eh, sí, es similar. Solo que la de ArcGIS está separado Xmin, Xmax. En este caso todo va en la misma línea. Bueno, entonces, aquí lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacerlo por extensión de una capa. Por ejemplo, que tuviera una capa. Le digo, bueno, en función de la extensión de esa capa, haceme el recorte. Pero como acá no tenemos capa, no podemos usarla. La otra es en función de la extensión del lienzo. Entonces, básicamente lo que yo tengo acá visible es lo que me va a poner acá las coordenadas, pero tampoco me interesa. Y la otra es en función de seleccionar una extensión sobre el lienzo. Entonces yo puedo hacer acá un rectángulo y decir, bueno, tratando de abarcar digamos, nuestra cuenca. Entonces puedo hacer el rectángulo y darle a ejecutar. Bueno, esas son como las opciones. Y en este caso que nosotros ya definimos las coordenadas, las podemos ingresar manual. 520.348. 348. Coma, que sería Xmin. Xmax, que sería 582.078. Ymin, que sería 1.660.010. Y Ymax o Y2 que aparece en la presentación sería 1.693.700. Bueno, eh, entonces acá ya tengo el área de recorte eh, definido. Le vamos a dar guardar al archivo y le vamos a poner aquí DEM 20. Lo vamos a dejar como DEM 20 y únicamente esos cambios hacemos. Acá revisamos que acá les aparezca GeoTIFF para que no nos dé un problema porque a veces viene preconfigurado en otro formato y tiende a dar algún problema. Pero si todo está bien, le damos a ejecutar. Entonces aquí ya terminó, damos cerrar. Entonces acá podemos ver el área que recortó. Entonces vemos aquí ya nuestra área, que es la parte que nos interesa. Eh, como les digo, acá pueden hacerlo ustedes a prueba y error. El problema de cuando uno está empezando es que muchas veces no saca la cuenca completa y tiende a partirla. Entonces, ¿cómo sabemos que partimos la cuenca? Porque al momento de limitar nos van a aparecer eh, ángulos rectos, nos van a aparecer lados rectos. Entonces, en ese momento sabemos que nos hace falta una parte de la cuenca. Entonces, hay que regresar y repetir el proceso. Ahorita ya no me sirve el DEM oficial, entonces lo voy a quitar de pantalla para evitar. Vamos a renombrar este que aparece recortado. Nos vamos a propiedades
y le vamos a poner dem. Le vamos a poner únicamente dem. Y vamos a definir que está en GTM. Eh, entonces, ya que tenemos nuestro raster, vamos a comenzar a trabajar. Entonces, no sé si ya todos están acá. Si no, hago un poquito de tiempo para esperar. Nos vamos aquí a procesos, cajas de herramientas, para que me habilite aquí la caja de herramientas. Y nos vamos a ir a Saga. Entonces aquí en Saga vamos a irnos a la parte de Terrain Análisis Hidrología. Y aquí nos van a aparecer todas las funciones que deseamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la parte de Burn Stream dentro del DEM. Entonces, si quisiera hacer un quemado, yo tendría que tener el DEM, tendría que tener la red de flujo, en este caso, para poder quemar, eh, digamos, cuáles son las direcciones que necesitaría. Eso es para poder modificar el DEM. Ahora, como este no es nuestro caso, no vamos a hacer un quemado, no vamos a hacer un quemado de la red de ríos en el DEM. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es un llenado de huecos. Entonces, les decía acá, Saga nos da varias opciones. Tenemos el field sync de el algoritmo de Wang Han Liu y el field sync XXL igual de Wang Han Liu. Aquí queda criterio. Realmente los resultados son muy similares. Eh, a mí me gusta trabajar con field sync Wang Han Liu. Le vamos a dar doble clic. Eh, en este caso, este field sync únicamente me hace un field, me genera un DEM sin depresiones. Y este de field sync con Wang Han Liu me genera un field sin depresiones, me genera el flow direction y me genera las curvas, perdón, me genera las cuencas. Entonces me genera cuencas. Si ustedes no quieren que les aparezcan estos, entonces solo vamos a desactivar a la ejecución y únicamente me va a cargar el field. Eh, entonces vamos a indicarle en este caso que solo nos cargue el field. No nos interesa ahorita el flow direction ni estas cuencas por default. Eh, Acá ustedes pueden guardar el archivo. Lo único que para guardarlo hay que guardarlo en el formato de Saga, que sería .sdat, extensión .sdat, porque si no tiende a dar problemas. O podemos ejecutarlo y dejarlo como un temporal. Entonces, ahorita lo vamos a ejecutar y lo vamos a dejar como un temporal. Le damos a ejecutar. Bueno, en mi caso sí a veces da problemas de que se traba cuando se cierra entra como en conflicto pero en este caso me ha sacado el field. No sé si a todos Entonces el siguiente paso es hacer un catchment area donde definimos en este caso en elevación
el fill dem. Y aquí vamos, como les decía, tenemos varios métodos para poder seleccionar. En este caso vamos a estar trabajando con el de 8 direcciones. Eh, pero acá, digamos, hay una serie de otros métodos para poder hacer el trazado de la cuenca hidrográfica. Entonces, trabajamos con el de 8 y le damos a ejecutar. Entonces, aquí esperamos un ratito. Ya, ok. Sí, es uno de los errores más comunes cuando se le pone tilde. Bueno, entonces, aquí ya terminó. Ya veo que me aparece aquí Catchment Area. Voy a dar cerrar. Y me apareció debajo del fill. Entonces voy a desactivar ahorita fill o mover esto. Entonces ustedes pueden ver acá. Acá lo que me hace el Catchment Area es básicamente ya me trazó mi flow direction y me hizo un acumulado. Entonces acá lo que están viendo ustedes es básicamente ya la acumulación. Entonces si ustedes dieran clic en cada una de estas celdas, van a ver que los valores van incrementando. Pues cada vez son mayores y así como son mayores, se van haciendo más blanco. Eh, entonces, ven acá, en este caso nuestro punto ya está sobre, coincide cabal sobre nuestra línea de flujo, pero en algunos casos el punto tiende a estar desviado, entonces lo que se hace es corregir o mover el punto, eh, o a veces el punto también solo es de referencia. Y eso que esté desviado puede ser por la precisión con la que fue sacado el punto, eh, o bien por algunos pequeños errores en cuanto a la desviación. Por ejemplo, si se tomó con GPS, el GPS tiene un error, entonces tiende a correrse un poquito también los puntos. Cómo haya sido tomado el punto. Entonces ya tenemos el catchment area. Entonces el catchment area únicamente me sirve para verificar, en este caso el flow accumulation, y que nuestro punto esté sobre, sobre la línea. Si no está sobre la línea, no hay problema. Nosotros podemos irnos aquí a vectorial, captura de coordenadas. Entonces ya nos le damos aquí en comenzar captura. Entonces, por ejemplo, si no está sobre la línea, decimos aquí, bueno, eh, ya tengo la coordenada nueva, que es la que me interesa. En este caso, únicamente nos sirve el catchment area para esto. Y también nos sirve ahorita para el siguiente proceso que vamos a realizar. Entonces, no sé si ya todos tienen su cache. Entonces, aquí en Channel Network, repitiendo, en elevación vamos a poner el fill. En grid de iniciación vamos a poner el catchment area. Aquí seleccionamos mayor que y aquí indicamos el área tributaria con la que deseamos que comience a dibujar la red fluvial en metros cuadrados. Entonces le vamos como estamos trabajando con 10 kilómetros cuadrados, que serían, su equivalente sería en metros cuadrados 10 millones. Entonces colocamos aquí 10 millones y al final lo que me va a generar es un grid o un raster del Channel Network. Me va a generar un raster también de la dirección del canal y me va a generar un shapefile del Channel Network. Básicamente, a partir de este raster me genera eh, un,
un shapefile con toda mi red de ríos. Entonces le damos ejecutar, eh, le dan ejecutar y al finalizar me va a generar mis archivos. Entonces, en este caso, como ya le había dado a ejecutar, voy a salir. Entonces ustedes pueden ver acá, eh, voy a desactivar Channel Network para ir viendo. En este caso, tengo la dirección de canal. Entonces ustedes pueden ver aquí el raster de 1 a 8. Entonces me está generando de 1 a 8 cuáles son las direcciones hacia dónde va a ir el flujo. Aquí en Channel Network lo que me está generando es toda la red fluvial. Entonces me comienza a delimitar a partir de, eh, en este caso, a partir de los 10 kilómetros como mínimo. Entonces en algunos casos puede ser un poquito más que comienza a generar los tributarios, que es un raster también, y esto es un shapefile. En este caso tengo el shapefile de eh, los ríos. Entonces, en este caso tengo el río principal o el tributario de mi cuenca, que sería esta que está acá. Pero también me ha dibujado los otros ríos que no pertenecen a la cuenca y que son, digamos, de las cuencas vecinas. Eh, Aquí tenemos, creo que es el Polo Chic, este que viene acá, y este se une al Polo Chic. Entonces, básicamente acá lo que hemos hecho es definir la red de ríos. Bueno, ¿con qué fin? Entonces, si ustedes ven aquí ya se desvía un poquito nuestra red de ríos eh, con lo que nos interesa. Entonces, a mí, a lo que sí nos interesa es que eh, la coordenada sea la que corresponde. Entonces, vamos a hacer una captura de coordenadas. Vamos a dar aquí una captura. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces tengo la captura y estas son las coordenadas con las que vamos a estar trabajando. Voy a detener esto. Vamos a ver cuál es el nivel de detalle. Vamos a Fill, Catchment Area, mayor que. Y ahora voy a usar 100.000 solo para que ustedes vean. Eh, Perdón, voy a usar 1.000.000. Entonces, para que vean la diferencia. Entonces, con 1.000.000, o sea, 1 kilómetro cuadrado, voy a tener mucho más detalle eh, que con 10 millones. Bueno, entonces ha finalizado.
Y este no me sirve. Este tampoco. Entonces voy a dejar las dos. Solo voy a cambiar. En este caso es la de. Le voy a cambiar nombre para poder identificarlas. Bueno, más que nombre, le voy a cambiar color. Vamos a poner azul. Entonces ustedes pueden ver acá, la de color azul es la que tiene menor detalle, que fueron 10 kilómetros cuadrados. Y la de color marrón es la que tiene, digamos, como área tributaria, 1 kilómetro cuadrado. Entonces pueden ver aquí el nivel de detalle. Entonces acá me aparecen mucho más corrientes eh, que cuando utilicé 10 kilómetros. Entonces, por eso el umbral es muy importante para definir, y eso va a depender del nivel de detalle, porque, por ejemplo, si yo utilizo este, aquí tendría orden 1. eh, pero si ya utilizo el de mayor detalle, estas que eran de orden 1 en realidad van a ser de orden 2. eh, entonces me va a formar una de orden 3. Entonces, sí es importante al momento de estar trazando, poder definir cuál va a ser el nivel de detalle que ustedes van a querer. Bueno, entonces, al final esto es únicamente para que puedan trazar la red de ríos. Acá lo que me interesa es la coordenada. En este caso veo que el punto está un poco desviado respecto a ya la línea que me trazó. Bueno, esto es porque le di mucho zoom. Entonces me desvía porque en la línea me adelgaza, pero creo que estamos bien. Pero igual vamos a hacer una captura de pantalla sobre la línea. Eh, que es la que nos va a servir ahorita. Bueno, entonces voy a borrar. En este caso no me sirve, eso me voy a quedar con el de 10 kilómetros por el momento. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función de Channel Network and Drainage Basin. Eh, entonces este utiliza únicamente el fill y vamos a dejar acá el umbral de 5, acá por default. Eh, entre más grande van a tener menos detalle y entre más pequeño van a tener menos detalle. Pero el umbral de 5 funciona bien, entonces eh, me va a generar toda la red de ríos. Bueno, pero antes de llegar a este punto, vamos a utilizar esta la vamos a dejar de último. Vamos a utilizar otra función que se llama slope area. eh, que el slope area lo que hace es delimitarme la cuenca. Entonces, por medio de un punto de interés, en este caso, que va a ser nuestro punto de control o estas coordenadas que capturamos. Y en elevación vamos a trabajar con nuestro fill. Entonces acá en las coordenadas de entrada van a ser las coordenadas de punto de aforo. 56, 54, 71 en X. Y en Y va a ser 169, 169, perdón, 169, 147,8.
Y vamos a trabajar siempre con el determinístico de 8. Entonces, este únicamente lo que va a hacer es que me va a delimitar la cuenca eh, a nuestro punto de interés. En este caso, que es nuestro punto de control, que es esta coordenada. Le damos a ejecutar. Entonces tenemos nuestra cuenca. Todo lo negro tiene un valor de 0. Es lo que no corresponde a la cuenca. Entonces, acá ya podemos calcular áreas. Ya podemos hacer otro proceso. Entonces vamos a convertir este raster a polígonos. Entonces nos vamos a ir a raster, conversión, y donde dice poligonizar de raster a vectorial. Acá seleccionamos el resultado de upslope area. Acá le vamos a poner que es cuenca. Y acá vamos a guardar. Entonces vamos a guardar nuestra cuenca como shapefile. Y le vamos a poner cuenca. Eh, entonces ya tenemos definido esto. Podemos dar a ejecutar. Entonces voy a dejarlo un momento antes de darle a ejecutar. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir en un polígono y poderle sacar área y perímetro. Le damos a ejecutar. Le damos cerrar ahora y vamos a apagar. Entonces se nos ha generado un vector. En este caso tengo dos polígonos, entonces voy a editar, me posiciono sobre nuestra cuenca que se llama vectorizado, edito y voy a seleccionar toda la parte externa que no corresponde a la cuenca. Y después de que he seleccionado, le doy eliminar objeto seleccionado y le damos guardar cambios y desactivamos la adición. Eh, Ahora vamos a revisar la tabla de atributos. Vemos que aparece únicamente el valor de 100. Entonces, acá ya tenemos nuestra cuenca. Entonces, es nuestra cuenca ya delimitada. Entonces, ya ustedes acá pueden calcular el área, así como lo hicimos la semana pasada. Vamos, área decimal. Le calculamos el área, lo voy a calcular en kilómetros cuadrados. Lo dividimos entre 1.000.000. Entonces me da que tengo un área de 664 kilómetros cuadrados. 764 kilómetros cuadrados. Aprox. Entonces ya puedo calcular perímetro, puedo calcular centroide, puedo calcular todos los parámetros de la vez pasada. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra cuenca. Entonces tenemos nuestra red de ríos que calculamos con Channel Network. Entonces puedo hacer un clip. Me vengo aquí a vectorial, herramientas de geoproceso, cortar. Entonces le voy a decir que Channel Network, vectorizado y cortamos. Entonces, ahora ya tengo mi red fluvial solo del río. Perdón, solo de mi cuenca. Entonces, aquí hemos
ya hemos delimitado, entonces ya puedo calcular, en este caso puedo calcular longitudes. Veo que ya tengo, eh, en este caso me generó el orden y tengo mis segmentos. Entonces puedo recalcular la longitud. Le voy a dar que voy a actualizar la longitud y le doy, le damos a aceptar. Entonces aquí tengo ya mis longitudes en, eh, en metros. Y ya con esto ya podemos sacar todos los parámetros morfométricos de la cuenca. ¿Preguntas hasta acá? Entonces vamos a usar otro método que fue el que les había mencionado de Channel Network and Basing. Eh, Solo que acá lo que vamos a hacer es que vamos a recortar el fill con este polígono que ya dibujamos. Y para eso vamos a usar no la herramienta de raster extracción, sino nos vamos a venir aquí donde dice vector raster de Saga, donde dice cortar raster con polígono. Y le vamos a indicar el fill y que es el polígono vectorizado. Eh, y le damos a ejecutar. ¿Eso por qué? ¿Por qué esta herramienta? Porque si lo hacemos con la de raster, a veces esa tiende a darnos eh, problemas. Entonces me he topado con que me da muchos problemas. Entonces aquí ya tengo la cuenca. Solo para diferenciar, le voy a poner aquí fill cuenca. Entonces me voy a ir aquí a propiedades, fuente, y le voy a poner fill cuenca. Para hacer énfasis de que estoy trabajando con el fill de la ya recortado. Bueno, entonces regresamos aquí a Terrain Analysis Channel y ahora seleccionamos Channel Network and Drainage Basing. Eh, Entonces, en elevación de entrada seleccionamos fill cuenca, que fue lo que recortamos. Aquí dejamos un umbral de 5 por default. Y vamos a dejar que genere todo, en este caso, eh, toda la información que está acá. Entonces, repito, colocamos aquí el fill de la cuenca recortado y dejamos como umbral 5. Si aumentamos el valor, me va a disminuir el detalle y si disminuyo el valor, voy a tener mayor detalle. Eh, Aquí ya queda a criterio de ustedes. Aunque yo aquí generalmente lo trabajo por default. Este umbral. No, este umbral es digamos un umbral que está predefinido en el nivel de detalle que te va a dar. O sea, él hace el cálculo en función eh, del tamaño del DEM, él te va a generar un umbral de 5. O sea, ellos solo son valores enteros, donde valores mayores a 5 te van a dar mucho detalle y valores menores te van a dar menos detalle. Eh, pero es arbitrario, digamos, si le metes una cuenca con una resolución de 100 metros, igual 5 él te va a calcular, digamos, el mayor detalle para ese tipo de cuenca, para ese tipo de raster. Exactamente. No es que te vaya a dar un mayor detalle, aunque sea menor.
de menor resolución tu cuenta. Bueno, entonces ya tenemos esto. Procedemos a ejecutar. Aquí, aquí se tarda un poquito, se puede tardar de 1 minuto a 5 minutos. Aquí sí depende de la máquina. Entonces aquí ha finalizado ya el proceso. Eh, Como les digo, se puede tardar un montón o lo puede hacer rápido. También depende del tamaño de la cuenca eh, que se esté trabajando. Entonces, ya que finalizó, le voy a dar aquí cerrar. Aquí ven ustedes el primer raster. En este caso, vemos la conectividad. Entonces, es todo el detalle que trabajó. Va de 0 a 5. Aquí en amarillo, ahora lo que me aparece es la cuenca ya delimitada. Si yo sobrepongo el vectorizado, van a ver que es exactamente lo mismo. No debería cambiar. Eh, en este caso me lo trazó en función del... Ah, bueno, me puede cambiar un poquito en la parte de acá, en la parte... eh, eh, puede ser que me cambien algunos puntos. eh, pero son pequeñas... son pequeños valores los que van a modificar, son píxeles. Acá lo que tengo es la red de ríos. Si ustedes ven, comparado con el que trazamos allá, este tiene mucho más detalle eh, que el anterior, pero es básicamente lo mismo. Entonces aquí podríamos seguir con el cauce principal eh, hasta llegar acá a la parte de arriba. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces estos son nuestros dos vectores. Eh, Tengo en este caso nuestra cuenca que tiene valor 1, que es, pero en raster, o sea, es la cuenca en raster, que se llama Drenai Base. Y esta que teníamos acá arriba es en polígono. Luego tengo el orden en raster, entonces tengo el orden de Strahler o el de Horton eh, en, en raster. Y acá tengo las uniones de los ríos, o sea, básicamente donde tengo las intersecciones o las uniones. Tengo el raster de flow direction. eh, bueno, y tengo el field. Entonces, voy a dejar únicamente lo que me interesa. Voy a mover junction y channels. Los voy a pasar hasta arriba. ¿Y donde dejé a junction? Aquí está. Bueno, entonces estos fueron los que delimitamos ahorita. ¿Por qué me gusta este? Ahorita les voy a indicar por qué me gusta este. Entonces, si me voy a ver las propiedades de Drenai, únicamente tengo, en este caso, solo tengo el valor del raster, no tengo nombre. Entonces aquí tengo que calcular el área. Entonces calculamos área. Eh, entonces,
si ven acá, me cambia un poquito, pero son más que todo por los límites. Me cambió un poquito con el cálculo anterior, pero más que todo son por los límites. Más o menos unos 6 kilómetros cuadrados son los que perdimos en el recorte y todo eso. Le damos a aceptar. Pero digamos son los errores típicos que tenemos. Bueno, y lo otro que me gusta acá es si vemos las propiedades de channel o de nuestra red de ríos, ustedes tienen aquí a la longitud, tienen los nodos, o sea, de qué nodo a qué nodo va ese tramo de río, tienen el orden, entonces, por ejemplo, de orden uno y el orden máximo calculado es de orden 6 donde voy a poner aquí colores. Me vengo a propiedades, categorizado, y voy a seleccionar aquí orden, lo de clasificar, y le voy a aplicar. Entonces tengo orden 6, vamos a... Entonces tengo todo este tramo que es de orden 6. Hasta acá. Vamos a ver. Creo que hasta acá. Entonces tengo que es de orden 6. Eh, entonces por eso es que me gusta más esta herramienta porque ya me hace todos los cálculos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran rellenar la hojita que tenemos y queremos contarlos de orden uno, entonces venimos acá y le damos selección por objetos. Entonces vengo aquí al orden y digo yo quiero las de igual, las de orden uno, le doy seleccionar objetos, me dice que tengo 762 de orden uno. Ahora selecciono, me dice que tengo 300, eh, eh, 325 de orden 2. Entonces eso me puede servir para ir rellenando ya mi tablita. Tengo de orden 3, 225, de orden 4, 86. Claro, aquí hay que tener cuidado también porque si se recuerdan, esto está por segmentos, entonces también hay que verificar. eh, Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya cuando estamos aumentando ya el orden, sí es bueno verificar para no caer en ese error. Porque digamos estos tramitos están subdivididos. Entonces me los toma como independientes cuando en realidad solo es un mismo cauce. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Abrir tabla de atributos. Bueno, en este caso ya tengo las longitudes en metros. Eh, entonces puedo sacar también la longitud de cada uno de los órdenes usando la herramienta vectorial, geometría, análisis, estadística de campos. Le digo que solo objetos seleccionados y que me dé la longitud. Que me haga una estadística del campo de longitud. Y acá lo que me interesa es, en este caso, la longitud máxima. En este caso serían 59.2 kilómetros, que es lo que voy rellenando si recordamos nuestro Excel.
Entonces, si recordamos nuestro Excel, ya únicamente voy rellenando acá cuántas corrientes, cuál es la longitud de cauce principal. Eh, Incluso me da la longitud media. Puedo sacar aquí la media. Min. En este caso me está diciendo que es de 689 metros, o sea, sería 0,6 kilómetros por corriente. Eh, entonces ya pueden ir rellenando ustedes o extrayendo la información. Vamos a seguir acá, vamos a ir a Junction. Entonces en Junction me aparecen tres tipos de puntos. Me aparecen uniones, que serían los Junction, y Spring, que serían los de cabecera. Básicamente son aquellos de orden uno. Y me van a aparecer otro que se llama Outlet, que es el de salida. O sea, eh, aquí tengo el de Outlet, que corresponde al punto de salida, que sería mi punto de aforo. Entonces, ahorita van a ver, vamos a seleccionar los Spring para que vean cuál es el, acá igual Spring. Vamos a seleccionar los objetos y son los que están en cabeceras, o sea, los que me van a generar ríos de orden uno. Si ustedes ven, son todos los que están en las cabeceras. Bueno, entonces todos vamos ahí. Ahora, algo muy importante es que este node ID corresponde a este segmento ID que corresponde también al nodo A. Eh, Perdón. Eh, este es el segmento. El nodo ID del junction corresponde al nodo A, en este caso de, de los channels. Entonces, si quisiéramos unir la información que está aquí en junction, básicamente tendría que usar el nodo A. Bueno, entonces ya todos están acá. Entonces ahorita vamos a proceder a calcular la longitud del cauce principal eh, usando solo los junction. Entonces para eso vamos a seleccionar acá y vamos a dar igual Spring y vamos a seleccionar todos los puntos que son Spring. Bueno, una vez seleccionados los puntos Spring, lo que nos vamos a venir aquí a la función de análisis de redes de QGIS. Que este análisis de redes sirve para buscar cuál es la ruta más corta, por ejemplo, entre calles, entre dos puntos, etc. Entonces vamos a usar la función de la ruta más corta de la capa a un punto. Entonces, como capa de entrada, vamos a poner, en este caso, channels, que sería esta. En junctions
vamos a seleccionar únicamente objetos seleccionados. Y aquí vamos a seleccionar lo más corto. Sonará algo irónico que queremos lo más corto, pero que queremos lo más largo, pero estamos seleccionando lo más roto, lo más corto. Ahorita vamos a explicar por qué. Y aquí vamos a ponerle, en este caso, la coordenada del punto, pero nuestro punto de aforo. Entonces ya aparecen las coordenadas acá. Solo le damos acá, en los puntitos, y vamos a las coordenadas de punto de aforo. Bueno, entonces ahorita les explico cómo es que vamos a calcular la ruta más larga si en realidad estamos calculando la ruta más corta. Bueno, como este es un análisis de redes, entonces en el análisis de redes hay una interconexión, digamos si fueran calles, habría una interconexión entre un montón de calles. Pero en este caso solo tenemos una ruta, que es la ruta que viene desde este punto. Vamos a que sea entendible, que va a ser la ruta que viene desde este punto seleccionado, que es un spring, hasta el punto de aforo. Entonces, la ruta más corta entre esos dos es únicamente de este punto a este, no hay otra. Entonces lo que va a hacer es que me va a calcular las distancias que hay desde este punto hasta el punto de aforo. Entonces siempre me va a calcular la ruta más corta entre estos dos puntos, entre el punto de la capa que está seleccionado y el punto de aforo. Entonces por eso es que estamos seleccionando la ruta más corta. Y al final lo que vamos a tener es un montón de rutas, o sea, me va a calcular un shapefile de multilínea donde va a tener todas las rutas que van desde el punto amarillo hasta el punto de aforo. O sea, voy a tener, en este caso, aproximadamente como 200 o 300 rutas que van a ser las rutas más cortas desde el punto amarillo hasta el punto de aforo. Entonces, únicamente vamos a seleccionar el punto más corto y vamos a tener muchas rutas. Y después de esos puntos más cortos o de esos tramos, vamos a seleccionar cuál es la ruta más larga. Entonces, en la configuración va channels, punto más corto, los junction, seleccionados solamente, y el punto final que es corresponde al punto de aforo. De ahí lo demás, no modificamos nada. Acá si quieren le pueden modificar la velocidad, pero al final da lo mismo porque va a trabajar con la ruta, en ese caso con esa ruta. Ya que tenemos configurado, lo que vamos a hacer es que vamos a darle a ejecutar. Entonces aquí está haciendo una optimización para encontrar la ruta más corta entre los puntos de la capa y el punto seleccionado. Entonces ya terminado, entonces voy a seleccionar channels y los puntos. Entonces si ustedes ven acá, tengo todas las rutas cortas que corresponden a estos puntos seleccionados, de este punto a este punto. Si yo abro la tabla de atributos, voy a tener 700, más o menos 700 rutas. Y cada una corresponde a un ID. En este caso es el ID de los Spring. Por ejemplo, tengo acá entre los objetos seleccionados, tengo 762 objetos. Quiere decir que tengo 762 rutas. Voy a ir a la tabla de atributos y 762 rutas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a calcular cuál es la ruta más larga. Entonces nos vamos aquí a
calculadora raster, longitud, y seleccionamos aquí decimal y vamos a calcular length. En este caso, la ruta más larga. Y le damos a aceptar. Esta me la va a calcular en metros. La voy a dividir para que me la den en kilómetros. Voy a poner aquí length kilómetros. Entonces ya me he calculado cuál es la ruta. Entonces la ruta más larga es esta, que tiene en este caso 44 kilómetros. A ver. 44,25. Perdón, ahí. Aquí está. La ruta más larga es esta que tiene 53 kilómetros. Perdón, ahí. Y acá está, la tengo seleccionada. Entonces, no se logra ver porque está debajo de varias, pero si yo la exporto, le voy a dar a exportar, objeto seleccionado. Entonces ya le voy a poner acá que es la longitud del cauce principal. Voy a sustituir como ya tenía uno, le voy a poner dos para que podamos ver. Voy a quitar la selección y voy a dejar en este caso cuál es la ruta más larga. Entonces, si ustedes ven, acá tengo ya la ruta más larga del cauce principal y ya solo calculo un pequeño segmento para, aunque lo pueden, estamos hablando de 300 metros, lo podemos considerar insignificante. En este caso quisieran ustedes el cauce más largo. El cauce más largo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ya para terminar lo de hoy, ya la otra semana ya nos encargamos de sacar toda la morfometría. Vamos a guardar los archivos que me van a servir, entonces me va a servir este de rutas, entonces solo vamos a quitarlo de seleccionado, entonces vamos a guardar las rutas y lo voy a guardar, lo voy a exportar como un shapefile en GTM. Eh, Voy a crear una carpeta especial solo para esto. Vamos a poner aquí lo último. Entonces aquí vamos a poner rutas. Las rutas de los cauces, porque esto nos va a servir para poder calcular isocronas. Entonces ya tengo rutas de cauces. Me interesan también los junction. Entonces voy a exportar los junction. Voy a poner uniones. Me interesa mi red fluvial. Es primordial. La voy a exportar. Vamos a ir poniendo acá red fluvial. Y mi cuenca. Vamos a exportar la cuenca también. Y bueno, entonces ya tengo. Bueno, mi cauce principal que lo habíamos definido como 2. Lo voy a meter dentro de la carpeta.
cauce principal. Así todo lo tenemos en una misma carpeta. ¿Qué otra cosa me interesa de acá? Bueno, por el momento solo eso me interesa. Eh, lo demás lo podemos borrar porque ya no va a ser de utilidad. Y guardamos el proyecto. Entonces, al cerrar, si no quitamos esto, al cerrar, igual al volver a abrir el proyecto, eh, me va a tirar un mensaje de que ahí habían unos temporales y que me los va a eliminar. Porque no, en ese caso, eh, no me los va a calcular. ¿Sí? Entonces, con el demo original, calculamos pendiente, entonces nos venimos aquí a Hedan. eh, ya no me recuerdo dónde está, Slope. Entonces nos venimos aquí a análisis de raster, pendiente. Esta sí es con el original. Seleccionamos pendiente en grados y vamos a guardar. Aquí en último vamos a ponerlo como pendiente. Eh, Vamos a poner que está en porcentaje y le damos a ejecutar. Y si la otra semana ya solo calculamos. Bueno. Entonces ya calculamos la pendiente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar rutas de cauces y vamos a usar la herramienta de GRASS, ¿se recuerdan? Para extraer la pendiente eh, que se llamaba b.ras.stat. Eh, Aquí está, b.ras.stats. Seleccionamos aquí rutas y acá vamos a seleccionar pendiente. Entonces le vamos a poner aquí prefijo, la P de pendiente y es que solo, en este caso solo me interesa la longitud media. Eh, Average. Entonces seleccionamos Average para que me calcule la pendiente media del cauce principal, perdón, en este caso de cada una de las rutas. Igual me pueden calcular aquí, si ustedes quisieran, en vez de la media, podrían usar la mediana. Eh, Aquí ya queda a criterio de ustedes. Entonces usamos la media y le damos ejecutar. Entonces aquí me va a hacer el cálculo de la pendiente para cada una de los cauces. Eh, Voy a quitar cauces de acá porque lo voy a sobreescribir. Bueno, entonces ya tengo aquí en RStats, tengo la longitud y tengo la pendiente. Eh, Vamos a hacer un sobreuso de, de información y vamos a calcular el tiempo de concentración para cada una. Aquí en morfometría creo que tenía la ecuación para Kirpich. Yo sé que Esser va a alegar, pero
eh, es la que tengo ahorita a la mano. Aquí está. Entonces vamos a usar esta ecuación para calcular el tiempo de concentración en minutos. Eh, entonces vamos a calcular aquí el tiempo de concentración, TC minutos. Le voy a dar decimal y vamos a irnos aquí a campos, la longitud, no me recuerdo la ecuación, así. Entonces es 3.9888 por la longitud, el cauce principal en kilómetros, elevado a la 0.77, dividido entre la pendiente. Entonces aquí tengo el porcentaje de pendiente, dividido entre 100, elevado entre 0.385. Entonces acá lo que vamos a calcular es el tiempo de concentración para cada uno de los tramos. Entonces usamos, no sé si ya apuntaron la fórmula. Como la longitud yo la tenía en kilómetros, la usé directa, pero si la tienen en metros, dividen entre 1000 para poder utilizar. Bueno, entonces le damos a aceptar. Entonces tenemos acá, en este caso, los minutos eh, para cada uno de los tramos. Entonces el tramo más corto, 7 minutos, y el más largo serían 335 minutos, más o menos 5 horas. A ver, 5 horas y media. Entonces, ya con esto que hicimos acá, le damos guardar y voy a sobreescribir. Voy a exportar. Voy a sobreescribir las rutas de los cauces. Bueno, entonces preguntarán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Entonces, ¿se recuerdan cuando les dije que en uniones podíamos hacer, tengo el nodo ID? Entonces lo que voy a hacer ahorita es una unión eh, para unir la información que tengo aquí en rutas cauces a uniones. Entonces le voy a dar clic derecho, propiedades, y me voy a venir aquí donde dice unión. Entonces acá me vengo a uniones. Entonces voy a crear una unión. Entonces la capa que voy a crear, con la que voy a crear unión es con la que se llama ruta cauces. Voy a usar el campo nodo ID y voy a unir el objeto que se llama nodo ID, en este caso con la misma información. Y acá únicamente le voy a decir que los campos a unir o los campos que yo quiero que se unan va a ser la longitud del cauce principal, el, el punto de afor, en este caso la pendiente media y el tiempo de concentración. Y vamos solo para verificar, le vamos a pedir el nodo ID.
Entonces esta es una unión virtual que solo es temporal. Entonces yo aquí en ID puedo ver los nodos que son iguales que va a contener la información. En este caso van a ser todos los nodos que tienen Spring o todos los Junction que tienen Spring. Eh, entonces vamos a hacer una selección. Ahorita. Los campos que les pedí fue el nodo ID, longitud, pendiente media y el tiempo de concentración. Bueno, entonces acá podemos hacer una selección. Vamos a usar acá el formulario. Entonces venimos, seleccionamos seleccionar objetos por valor. Y voy a seleccionar el tipo, igual, y vamos a seleccionar Spring, porque son los que tienen datos. Y lo vamos a exportar. Objetos seleccionados. Y vamos a poner aquí puntos tiempo. Vale. Entonces ya tenemos únicamente los puntos que tienen tiempo de concentración. Y hasta ahí lo vamos a dejar hoy y ya la otra semana ya realizamos las interpolaciones y sacamos todos los parámetros restantes. Entonces voy a parar aquí el video.